que el Dios Todopoderoso le dé siempre la victoria juntamente con su linda familia, que Dios sea dándole a usted esa sabiduría cada día para poder llevar a cabo esta parte del cumplimiento del reino. Bueno, a petición de nuestro hermano director de la radio, y gracias también, hermano, por ese material tan lindo que se envía para poder llevar a cabo estas eh, reflexiones. Bueno, el día de hoy exactamente se está tratando de un tema muy importante. Bueno, reconociendo pues que el mes de junio es el mes de los padres. Yo sé que hay personas que de pronto no están de acuerdo que la celebración del Día de los Padres y que una cosa y que otra, pero bueno, todo eso es respetable, pero yo creo que la Biblia es muy clara cuando habla de que nosotros como hijos, obviamente todos tenemos un padre, hemos sido engendrados por alguien, el cual pues obviamente gracias a Dios nos permitió tener ese ADN de ese padre, de esa madre. Pero bueno, la Biblia nos dice que hay un mandamiento con promesa, ¿cierto? Y pues obviamente la Biblia dice que es el único mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa que hay allí? Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es un mandato muy importante que está registrado en las Sagradas Escrituras como un ejemplo a seguir, un ejemplo a continuar adelante. Como dice las Sagradas Escrituras, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay varias promesas ahí donde podemos hacer, pero hay una acción que nos toca a nosotros llevarlas a cabo. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Hace poco nosotros estábamos en una gira por Colombia y conversamos con un familiar y este familiar nos dice que un día él fue a una iglesia, no estaba tampoco muy comprometido con las cosas de Dios, pero él fue a la iglesia y de repente el pastor se quedó mirándolo y le dijo, jovencito, yo necesito hablar contigo. Aquel muchacho se quedó sorprendido, bueno, ¿y qué será lo que el pastor me quiere decir, no? Entonces se pusieron una cita, pero ese día de la cita, él le dijo antes de, pues, el día que tuvieron el diálogo, pastor y el joven, le dijeron, el pastor le dijo, yo quiero que usted venga con su mamá a este lugar ese día que vamos a tener la cita. Entonces le preocupó más todavía que el joven, pero lo importante es que él llegó con la mamá. Al ver el muchacho juntamente a su mamá, el pastor de inmediato le dijo, jovencito, tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Y el muchacho le dice, bueno, escucho el mensaje. Y el pastor le dijo, usted no ha estado honrando a su mamá, usted la ha estado deshonrando. Pero él le dice, ¿y cómo la estoy deshonrando? Eres desobediente, eres una persona que no valoras a tu madre, eres una persona que rechazas los consejos de ella, eres una persona que te crees muy independiente y que no puedes hacer muchas cosas. Y en efecto, habían habido algunos problemas entre ellos como padre, como madre, como hijo, perdón, en ese caso, como madre y como hijo. Y entonces algo sucedió, algo impresionante. El pastor le dijo, joven, usted tiene que pedirle perdón a su mamá, porque de lo contrario a ti te va a ir mal en la vida. De lo contrario te va a ir mal en la vida y no vas a recibir bendición. Aquel muchacho comenzó a llorar y a pedirle perdón a la mamá. Ese día hubo una reconciliación entre mamá e hijo. Pero ¿qué sucedió? Algo maravilloso sucedió. Este joven cuenta que él todo le iba mal. No conseguía trabajo estable, su aspecto emocional, su aspecto psicológico, su aspecto físico, todo era un desastre emocional. Pero a partir de la fecha que él empezó a honrar a su mamá, la vida le cambió.
totalmente cambió. Y él da testimonio, dice, mire, me decía, pastor, yo toda la vida, nunca he conseguido un trabajo estable, siempre me va mal, en todos los aspectos, hasta en el aspecto sentimental, una cosa terrible, no podía solucionar los problemas. Pero él dice que después de honrarle a su mamá, comenzó su vida a cambiar. Ahora tiene, aún lo llaman de varios empleos, pero empleos buenísimos, y anteriormente no conseguía ni uno. Entonces, cuando hay una honra a ese padre, a esa madre, yo quiero decirle, si usted tiene a su padre vivo, hónrelo. Si tiene a su madre viva, hónrela, porque todo es en vida además, ¿no? Todo es en vida, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos escuchan a través de este medio. Todo es en vida. Ya después que la persona fallece, ya después que aún es en vida el arrepentirse, mi hermano. Es en vida el buscar de Dios. Es en vida el disfrutar con aquellos seres queridos, especialmente con nuestros padres. Hay personas que se les ha olvidado, hermano, de dónde salieron, de dónde nacieron, de dónde estuvieron cuando niños. Y yo conozco personas que Dios los ha bendecido mucho, hermano. Y, por ejemplo, anteriormente vivieron siempre en el campo, como yo, vivimos en el campo, pero muchas veces Dios nos ha bendecido y hemos salido a la ciudad. Y algunas personas yo he visto que salen a la ciudad y Dios los ha bendecido con grandes negocios, y muchas veces hasta se olvidan de esos seres queridos, especialmente del papá y la mamá. Pero, hermano, yo quiero invitarle en esta mañana a través de este estudio, y el título de la prédica es José, un padre escogido por Dios. José, sabemos quién era José. José fue un hombre que temía, pues, obviamente, a Dios. Y el subtítulo que le vamos a dar es la obediencia, el carácter y la fe del hombre que crió al Mesías. Ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando, y vamos a tener unos textos áureos o textos claves de la palabra del Señor, y entre ellos tenemos Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta el 25, donde la palabra de Dios nos explica aquí. Si usted tiene ahí su Biblia, ábrala, vamos a darle el tiempito para que usted pueda meditar juntamente con nosotros el día de hoy la palabra del Señor. Y ahí dice, hay un título que dice Nacimiento de Jesucristo. Y para que tengamos como una historia, un recuento, un análisis o el trasfondo de estos textos, pues obviamente la palabra de Dios es muy clara, y nos dice exactamente que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarlo todo en secretamente o secreto. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y aquí dará a luz un hijo, y también, le pondrás por nombre Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, mire, tremenda esta palabra, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y el versículo 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y pues obviamente, y le puso por nombre Jesús. Interesante ver este trasfondo de la historia de este hombre, que pues obviamente fue un padre escogido por Dios. Qué gran privilegio haber sido el padrastro, por así decirlo, de aquel
Mesías, del Salvador del mundo. Ustedes saben que esto ya estaba en el plan, en el corazón de Dios, desde Génesis capítulo 3, donde nos dice Génesis capítulo 3, el versículo 15, ¿no? Bien interesante este pasaje, porque allí cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, algo pasó. Génesis capítulo 3 nos dice que en el versículo 15 es el primer mensaje acerca de que Jesucristo iba pues obviamente a venir a esta tierra, iba a serte humano, iba a serse humano como tú y como yo, iba a ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, iba a pasar por todas las situaciones, él tenía que tomar, ya Adán le había entregado el reinado a Satanás, ahora tenía que venir un humano perfecto, por supuesto, sin pecado, que le volviese a arrebatar el reino al diablo, por supuesto. Y Dios hizo allí la primera promesa del nacimiento del Mesías. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Vea lo que dice. Y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue una promesa, por supuesto, acerca de la venida del nacimiento de Jesús. Y pasaron muchos años, demasiados años, y se volvió una realidad esta palabra. Ahora se encuentra la escena real, no un prototipo, sino la escena real de que el Mesías, pues obviamente iba a nacer. Pero aquí hay algunas cosas, ¿no? Bien interesantes. José ya se había comprometido con María, por supuesto, y pues ya había un compromiso serio, y era tanto el compromiso que cuando una mujer, escúcheme bien, cuando una mujer se comprometía a casarse con alguien, tenía que ser fiel, y si era infiel, entonces venían unas consecuencias muy graves. Infiel, hablo en la intimidad sexual. Y entonces, ¿cuál era el castigo que estaba establecido? Pues obviamente desde el Antiguo Testamento se hacía que si una mujer era sorprendida en el adulterio, entonces la llevaban a la palestra pública, quizás la llevaban a un parque o a una sinagoga o a un lugar así público y la mataban a pedradas. Fue lo que nosotros vemos en la vida de una persona, de una mujer en especial, que fueron los fariseos y todas aquellas personas, los religiosos, y la llevaron ante Jesús y le dijeron un día, Jesús, mira, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Y sabemos y conocemos tan bonita esta historia que Jesús se inclina en el suelo y comienza a escribir. ¿Qué escribía Jesús? Esas son las cosas que tenemos que, como dicen las Sagradas Escrituras, que las cosas secretas pertenecen a los hombres, pertenecen a Dios, más las reveladas pertenecen a los hombres. Y entonces, ¿qué escribía Jesús allí? No podríamos todavía sacar una conclusión. Lo vamos a entender, por supuesto, cuando estemos allá en su santa y divina presencia. Pero Jesús luego se levanta después que ellos insistieran, que tuvieran las piedras en su mano. ¿Tú qué dices, pues, Jesús? Entonces Jesús se levanta y les dice, mira, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pues obviamente todos habían pecado en una forma u otra, porque pecado, pues obviamente, ¿qué es pecado? Es lo que pensamos, es lo que hablamos, es cómo actuamos en aquellas cosas que no agradan a Dios. Eso es pecado. Y ellos estaban pues obviamente ya involucrados en todo lo que era pecado. Entonces comenzaron a tirar las piedras al suelo, ya no a la persona, sino al piso, y se fueron cada uno rumbo a su casa. Luego se levanta la mujer y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Todos se fueron, por supuesto, pero Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más. Entonces, esta mujer, obviamente, pero José, por eso las Sagradas Escrituras nos dicen que José era un padre escogido por Dios, Dios lo escogió, y cuando Dios escoge a una persona, Dios siempre le da la capacidad de poder solucionar cualquier situación o adversidad que se presenta. Pero también vemos en este hombre la obediencia, el carácter y la fe del hombre que crió al Mesías. Qué lindo, la fe
la obediencia y el carácter. Así es que usted como padre y yo como padre tenemos ese privilegio de poder pedirle a Dios que nos ayude a poder manejar, ser obedientes a Dios. De pronto, hermanos, la obediencia, ¿en qué se agrada más Dios? Dios no se agrada tanto en sacrificios que nosotros hagamos. Dios no se agrada tanto en situaciones que nosotros hay veces pensamos de tantas cosas, hermanos, en la vida, pero lo que Dios le agrada es que seamos padres obedientes a Dios. Seamos padres que tengamos esa fe y que tengamos ese carácter, hermano, para poder que nuestros hijos y que nuestra descendencia y que aún los que nos rodean puedan ver esto en cada uno de nosotros. Pero vea lo que dice Mateo 2, desde el 13 en adelante. La Biblia nos dice que después de que partieron, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Tremendo, hermano. Aquí vemos a un hombre obediente, vemos a un hombre primeramente de carácter. No se dejó intimidar. Él había podido decir, mi mujer me ha sido infiel, ahora voy a permitir o voy a ayudar aún a darle pedradas a ella, pero tenía un carácter definido. Pero también tenía, obviamente, aquí lo que estamos diciendo, cuando se le apareció en sueños y el Señor le dice, mira, quiero que tomes al niño y a su madre y se vaya a Egipto. Eso se llama obediencia. Y qué bueno saber de que nosotros podamos ser muy obedientes. Dice, y despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que, como dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, bueno, era mucho y mandó matar a todos los niños. Aquí vemos algo importante. Vemos a un padre también muy lleno de, como ya estamos diciendo, era un hombre justo en medio de las crisis, pero también era un hombre obviamente muy justo. Como dice ahí el versículo, Mateo capítulo 1, versículo 19. Ahí está recalcando y dice que José, su marido, era justo y no quería infamarla. Mire, qué lindo, hermano, saber de que nosotros, como José, quizás no somos padres perfectos, no somos padres perfectos, pero somos justos. Y aquí estamos hablando de una doctrina muy importante, que es la justificación. Hermanos, ¿qué es ser justo? En otras palabras, es decir que una persona es culpable, pero viene alguien y paga el precio por esa persona. Se cuenta la historia de dos hermanos, ¿no? Uno de ellos era un muchacho muy malo, era una persona muy desobediente, y un día él en una pelea mató a otro, o sea, el chico malo, ¿no? Y luego sale corriendo a buscar a su hermano. Y cuando le ve, le dice, ñaño, ñaño, he matado a alguien y no sé qué hacer. Entonces, muy calladito su propio hermano, el que era muy temeroso de Dios, le quitó la camisa que estaba ensangrentada y le puso la camisa limpia al culpable y él se colocó la camisa ensangrentada. Cuando llegó la policía, entonces lo que hicieron fue culpar al inocente, culpar al que era inocente. Y aquí hay una cosa muy importante. Cuando a este joven le preguntan, ¿y usted por qué lo hizo? ¿Usted por qué lo hizo? Era necesario hacerlo. Era necesario hacerlo, pero nadie sabía qué era lo que realmente estaba pasando. Entonces, eso es lo que significa el ser justo. Hermanos amados, amigos, usted y yo somos pecadores. Usted y yo somos personas que somos no perfectos, pero por la gracia y la misericordia de Dios podemos ser justificados, podemos ser justos, podemos ser piadosos y poder, pues obviamente, ser temeroso de nuestro Dios. Como todos los padres que nos están escuchando en esta mañana, no somos perfectos, pero obviamente. Entonces, vamos a mirar que el padre cristiano es llamado a vivir en integridad, aún en decisiones difíciles. Dios mira el corazón justo antes que la apariencia externa.
Así es que vamos a volver a recalcar esta palabrita. El padre cristiano es llamado a vivir en integridad, aún en decisiones difíciles. Dios mira el corazón justo antes que la apariencia externa. José era un hombre justo. Pero mire lo que dice el versículo, volvemos a leer el versículo 24 del capítulo 1 de Mateo. Y dice así: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hermanos queridos, hay algo bien interesante y es la doctrina de la obediencia. Más que cualquier otra cosa, el Padre, usted y yo como padres, ¿sabe? Tenemos una responsabilidad. Algunos ya tenemos nietos, quizás otros no los tienen, pero hay una responsabilidad y es que tenemos que ser obedientes. Como dijo Pedro, por supuesto, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que ser obedientes y pues obviamente, hermanos, José no habla en las escrituras, pero sus acciones gritan al viento que él era obediente. Su fe y práctica, no teórica, no discute con Dios, solo actúa. Nosotros tenemos que ser, obviamente, como ya hemos dicho, la obediencia inmediata es una marca del verdadero padre espiritual. No necesita aplausos, solo escucha y actúa. Hermanos amados, nosotros tenemos que ser obedientes porque tenemos, como se dice, un gran legado que dejar. ¿A quién le dejamos ese legado, hermanos? ¿A quién le podemos dejar ese legado? A nuestros hijos, por supuesto. ¿Y quién nos conoce más que cualquiera? Nuestros hijos. Así es que vamos a ser obedientes, pero también vamos a buscar de la presencia de nuestro Dios. Pero José era un protector del plan de Dios. Mateo 2, 13 al 14 nos dice de la siguiente manera: después que partieron ellos, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te lo diga. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Tremendo esta palabra, hermano. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Esto se llama, obviamente, el papel del padre protector, porque, hermanos, nuestros hijos, yo sé que están en la voluntad de Dios. Yo sé que nuestros hijos serán los que van a tomar el legado de nosotros. Si usted es un pastor, si usted es un líder, si usted es un evangelista, si usted es un misionero, si usted es un apóstol, hermano, déjeme decirle que nuestros hijos van a llegar a tomar ese legado, porque usted está protegiendo el plan de Dios en la vida de sus hijos. Y esta es la doctrina de la soberanía de Dios y el rol del hombre como guardián del propósito divino. José fue instrumento clave en preservar la vida del Mesías. Su liderazgo protegió físicamente y espiritualmente su hogar. El papel principal de un padre es obviamente ser un instrumento de las manos de Dios para preservar el propósito de nuestros hijos en la presencia de nuestro Dios. El padre cristiano, escúcheme, el padre cristiano protege a su familia, no solo de peligros físicos, sino también espirituales. Es atalaya. ¿Qué significa una atalaya? Es aquel que ve el peligro y luego lo hace visible a su familia que le rodea. Pero también viene la humildad de servir sin reconocimiento. En Lucas capítulo 2, el versículo 51, encontramos algo bien interesante allí. Y bueno, está hablando del Mesías, ¿no? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esto ya fue cuando Jesús comenzó a crecer, por supuesto. Entonces comenzó a desarrollar su ministerio y un día fueron al templo, a la sinagoga, a la fiesta,
y entonces allí había gran multitud y Jesús se quedó unos días conversando con los principales rabinos de aquel entonces y luego viene pues eh, el, los padres buscándole después de varios días y entonces le dicen, ¿y por qué nos has hecho esto? Y Jesús les dice, bueno, ustedes no saben que es necesario estar en los negocios, en los asuntos de mi Padre. Entonces, aquí hay algo bien importante que la doctrina del servicio y sacrificio en el ministerio familiar. José no buscó gloria, formó parte del plan más grande de la historia y se mantuvo fiel, sin protagonismo, un modelo de padre para nuestra generación. Yo sé que hoy en día, hermanos, casi a nadie nos preparan para ser padres y llevamos como un legado de así me criaron a mí, así yo crío a mis hijos, o así me criaron a mí, yo no voy a criar a mis hijos así, pero siempre, ya pues obviamente que tenemos aquí un modelo de padre para nuestra generación. En Efesios capítulo 6, el versículo 4, en Efesios capítulo 6 es una carta escrita por el apóstol San Pablo y pues obviamente tiene un mensaje también muy importante para nosotros y vamos a mirar aquí este lindo pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 4, donde miramos este consejo tan importante, donde dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay un consejo muy vital para cada uno de nosotros, hermanos, de que podamos criar a nuestros hijos, que seamos un ejemplo en nuestra generación. José cumplió el mandato de criar al niño en los caminos del Señor. Aunque no era su padre biológico, cumplió su rol como padre espiritual. Por ejemplo, algunos padres que nos están escuchando ahora dicen, bueno, ese muchachito no, yo no soy el padre biológico, pero lo he criado. Y mire, no debe sentirse mal, o también de pronto si algún hijo nos está escuchando y dice, lo que pasa es que este señor que me crió no ha sido mi padre, por eso lo estoy respetando, pero hay que valorar el sacrificio que también han hecho esos padres que no son biológicos, que son padres, pues obviamente padrastros, por así decirlo, o personas que nos criaron, pero gracias a Dios por ellos. Y hoy es tiempo también de bendecir a nuestros padres. Entonces estamos dispuestos como padres a ser obedientes y sensibles a la voz de Dios. Somos ejemplos visibles de justicia, humildad y protección espiritual en nuestro hogar. Dios no busca hombres perfectos, sino disponibles como José. Seamos padres a la manera de Dios. Que Dios nos ayude, mis amados, a poder en este mes de junio, que se está celebrando el Día de los Padres, que Dios bendiga en una forma especial. Vamos a bendecir esta mañana a cada padre. Yo quiero orar por cada padre, que yo sabemos que hay bastantes luchas en criar a nuestros hijos, porque muchas veces los hijos cuando están pequeños, hermano, cuando los niños están pequeñitos, usted le dice, vamos al culto, siéntate aquí, vamos acá, vamos allá, y ellos pues van a obedecer. Pero luego ya los muchachos van llegando a cierta edad donde ya quieren tomar otros rumbos. Pero recuerde, mi amado hermano, que la Biblia es tan linda, la Biblia es tan clara cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Instruye. Así es que, hermano, vale la pena esa palabra que ha sido sembrada en los corazones. Nosotros hemos conversado con gente que se alejó de las cosas de Dios, pero siempre dice, yo tenía ese ejemplo maravilloso de ese padre que siempre oraba por mí, de esa madre que estaba ahí siempre pendiente. Pero hoy vamos a bendecir a nuestros padres. Usted quiere que Dios le bendiga. De pronto usted dice, bueno, yo ya no tengo a mis padres vivos, pero vamos a darle gracias a Dios por sus hijos. Pero si usted tiene a su papá vivo, tiene a su mamá viva, hermano, todo es en vida. Haga algo por ellos ahora que usted está vivo y que los tiene. Visítalos, comparte con ellos. Disfruta de la presencia de ellos, porque ¿para qué ir después cuando ya estén ahí en un ataúd?
¿Para qué ir cuando ya estén quizás sepultados y llorar y rasgarse la ropa y ay, mi papá, mi mamá si eran buenos? Hermano, todo es en vida y disfrute de esos seres queridos que tenemos. Oremos un momentito. Dios, en esta hora queremos darte gracias en el nombre de Jesús por cada padre que está aquí pendiente de este programa en diferentes partes de Latinoamérica, incluyendo aquí el Ecuador. Pedimos, Señor, de que seas tú bendiciendo en una forma muy especial a cada uno de los padres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sabemos que hay una responsabilidad muy grande de poder criar a nuestros hijos. Y José, el esposo de la Virgen María, de la Madre de Jesús, fue un ejemplo a que nosotros podamos seguir esos pasos. Era un hombre justo, temeroso de Dios, era un hombre que tenía un carácter definido, era un hombre que tenía una fe definida, era una persona, Señor amado, que también era protector. Y hoy pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Él fue justo por la misericordia de Dios. Señor amado, también muchas gracias por ayudarnos a vivir en integridad en aquellas decisiones difíciles que hay que tomar en la vida, porque Dios eterno, tú miras nuestro corazón. También, Padre Celestial, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Señor amado, yo sé que hay muchos padres quizás en este momento que ya ni siquiera han ido a la iglesia, no han ido a congregarse, no han ido a buscar de la presencia de Dios. Y muchas veces, Señor amado, estas situaciones repercuten no solamente a ellos que les perjudica como padres, sino también a sus hijos que quieren seguir sus ejemplos. Señor, ayúdanos también, oh Dios amado, a ser un padre protector, que siempre cuidemos a nuestros hijos y a nuestra familia como lo hizo José. También, Señor, ayúdanos a servir en tu obra con gozo, con alegría. Muchas gracias, mi Dios eterno, porque tú eres bueno y hoy podemos saber que nosotros somos padres y queremos dejar un legado en esta generación a nuestros hijos y que los podamos saber criar, que no los desesperemos, no los desesperéis, sino que los podemos criar con esa armonía, Señor. Hoy oramos por cada hogar, Señor amado, donde cada padre pueda ser un amigo de los hijos, donde pueda haber una relación de comunión, Señor, en cada uno de ellos. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mi amado hermano, ha sido un gusto y cada persona que ha estado escuchando en esta mañana, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Pastor William. Recibimos esa hermosa enseñanza justamente con varios oyentes en este momento. Así que agradecemos y estas enseñanzas de seguro lo pondrán en práctica, ¿no? Es muy importante. Gracias, Pastor William, que el Señor le bendiga en otra oportunidad. Estaremos solicitando bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor William. Ya, mi querido hermano, Dios me lo bendiga, Dios lo guarde, Dios lo proteja a usted, también a toda su familia y a todas las personas que nos han estado escuchando en esta mañana. Como decía usted hace un ratito, la idea es poder ponerlo en práctica y que sé que cuando obedecemos la palabra de Dios, ahí hay bendición. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Que el Señor le siga usando su vida. Bendiciones, pastor. Amén. Amén. Amén, amén. Pagi uyakuna kay sumak tutamandapi huyaspa Dios paksimita kana huparkanchi kasnami karo kay provincia manda nipanchi nacho provincia de Sucumbíos Aricha y Yactamanda Dios paksimiko uyaspa kana huparkanchi agradecienchi nikanchi oki Pastor William Hernández Shina apamushpa karka Dios paksimita y toquicona Yukanchi cada uno causa y conapaj vale chispa katina capancho que panicuna Dios lo pague que suma que video ta y chishkata canal de YouTube man vicia chispa canajupashun invita panchi canal de YouTube de Radio Quinchuqui uyaspago onishun chayman chayaspago kay
predica kunataca con más paciencia uyashpago kapangichinispa invitapanchi suscribirispa tuki radio yakuna. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukui shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachingapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kausanatapash yachachingapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios paximita, yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.